Amen. So, if you open your Bibles to the book of Romans, abra su Biblia al libro de Romanos. We talked about how chapters 1 through 5, en el capítulo 1 al 5, it talks to us that we are free from the penalty of sin. Nos dice que somos libres de la pena de la muerte, right? Y luego, la semana pasada empezamos esta sección del 6 al 8. Last week we started this section of chapter 6 through 8. ¿Cómo somos libres del poder del pecado? My dears, we are free from the power of sin. Y empezamos con el capítulo 6 la semana pasada. We started last week with chapter 6. Que morimos con Cristo. That we died with Christ, espiritualmente hablando, speaking spiritually. That we died to our old self. Morimos a nuestra manera antigua de vivir. And we rose with Christ y resucitamos con Cristo. And what's the perfect illustration of this? ¿Cuál es la perfecta ilustración de esto? ¿Qué ceremonia hacemos? What ceremony? El bautismo en agua, ¿verdad? We simbolizamos that I am dead and I've decided to follow Jesus and I raise with him. Que muero a la manera que yo era y he decidido seguir a Cristo y resucito también con él. So, in chapters, let's go ahead and see the first slide, Oscar. In chapters, the first 5 chapters again, en las primeras 5 capítulos, we looked at the problem of bad deeds. Vimos el problema con nuestras obras malas. That we were guilty before our holy God. Que éramos culpables delante de nuestro Dios Santo. And then we heard that it's God's saving grace that brought us to him. Oímos que era gracia salvadora del Señor que nos trajo a él through his son Jesus Christ, a través de su hijo Jesucristo. Next slide. How Jesus paid our debt and our sins are now completely covered before the eyes of God. Cómo Jesucristo pagó nuestra deuda, hermanos, y nuestros pecados están cubiertos delante del Dios Santo. And now we can go in through Christ. Ahora y a través de Cristo, we go before God. Podemos acercarnos delante de Dios. See, religion is man's way to get to God. But Christianity is God's providing a way for us. En la religión es cuando el hombre trata de acercarse a Dios. Pero en el cristianismo es Dios abriendo el camino para poder llegar a Él. Yes? This is called justification. Esto lo llamamos justificación. When we are set free, we're not guilty before God anymore. Cuando somos libres y ya no somos culpables. Next slide. In chapters 5 and 6, capítulos 5 y 6, como dije, we looked at the problem of sin itself. Vimos en el capítulo 5 y 6 el problema del pecado. That sin, as a master in us, el pecado como dueño nuestro, es lo que lleva al hombre y la mujer siempre fallarle a Dios. It's what causes men and women to always fail God. It's like it has this hold on us since the garden. Desde el jardín, el pecado tiene como se adueña de nosotros. And without Christ, we are completely dominated by sin. Sin Cristo somos completamente dominados por el pecado. That's why we need a new life. Por eso necesitamos una vida nueva. Next slide. So there is this paradox between I have a clean heart, but I'm constantly dirtying my hands. Hay este dilema de que mi corazón ha sido nuevo y limpio, pero ensucio mis manos. I sin again and again and again. Pecamos una vez tras otras vez, and this literally drives us crazy. Y esto, hermano, nos puede causar que nos volvamos un poquito locos, ¿verdad? And that's why chapter 7 is important. Por eso el capítulo 7 es importante. Because it's not about legalism. No se va a tratar de legalismo. It's not about I can do it. Yo lo puedo hacer. I'm self-sufficient. Soy suficiente yo mismo. But it's
I depend completely on the blood of Christ and the Holy Spirit. Se trata de que yo completamente dependo de Dios y del Espíritu Santo. Next slide. Because who you truly are and what you are not is what we're going to read in chapter 7. Quien tú eres y quien no eres es lo que vamos a ver en el capítulo 7. And it's about our identity. Es nuestra identidad. It's as if Paul just with a scalpel uses to separate the person who we are and yet what we do. En el capítulo 7 es como que Pablo como un cirujano divide de quién yo soy, pero qué es lo que a veces hago. That we choose light, but sometimes we do things in darkness. Que escogemos la luz, pero a veces hacemos las cosas en la oscuridad. See, it's the sin without the plural. Es el pecado singular que a veces controla nuestra carne, that controls our flesh. And then we commit sins, which is plural. Y cometemos pecados, que es plural. But the sin sometimes dominates our flesh even though our spirit is saved. Are you with me? ¿Verdad que el pecado a veces domina nuestra carne, aunque nuestro espíritu es renovado? ¿Verdad que sí? Next slide, mijo. So, I was saying this. If you tell a child, don't eat the cake, what are they going to do? Si le decimos al niño, no le metas el dedo al pastel, ¿qué va a hacer? Le va a meter. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto. God told Adam and Eve, don't eat from the fruit. ¿Y qué hicieron? What did they do? Comieron del fruto, right? It reminds us that our internal desire, we don't submit to rules. Nuestro deseo interno no se sujeta a las reglas. I mean, if they say do not trespass, si ponen ahí un rótulo que dice no traspases, empezamos a pensar. We start thinking, I wonder why. ¿Por qué será? ¿Qué habrá allá? What is there? No sé usted, when you were younger, cuando estaba más joven, se brincaba la cerca, right? You would go over the fence and the wall. Because that's humanity. That's the sin that sometimes wants to dominate humanity. Es el pecado que a veces quiere dominar a la humanidad. Y por eso, aunque tenemos los mandamientos de Dios, even though we have the commandments of God, don't murder, no matarás. People murder. Don't commit adultery, no cometas adulterio. There's homes being broken up. Los hogares son quebrantados por eso. So I want to take you to Romans chapter 7, verses 1 through 6. Vamos a la Biblia, ahora sí. Romanos 7, 1 al 6. It says, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. See, don't you know, brothers and sisters, for I am speaking to those who know the law, that the law has authority over someone only as long as that person lives. When it's talking about law, it's talking about the breaking of the law. Cuando habla de la ley, habla del quebrar la ley. And what breaks the law of God? ¿Qué quebra la ley de Dios? Sin, pecado. Y nosotros como vivimos por el pecado o vivíamos por el pecado, see, since we lived for sin, well, sin would rule over us. El pecado se enseñoreaba sobre nosotros. Verso 2 y 3 es un ejemplo. Verses 2 and 3 is an example de la mujer que está casada, está sujeta a su marido hasta que este ¿qué? Until death parts us, right? No que lo mate, hermanos. Everybody's like, yeah. Los vi que tragaron así saliva. No, hasta que la muerte se pare. Because when one of the spouses, cuando uno de los cónyuges muere, when one of them dies, el otro está, ¿queda qué? The other one, libre. The other one is free. Puede hacerlo, se puede volver a casar, se puede quedar soltero. You can remarry or stay single. Pero porque la muerte ya separó ese compromiso. Death, it finished with that covenant. Lo mismo entonces dice versículo 4. Let's go to verse 4. Así también vosotros habéis muerto a la ley,
mediante el cuerpo de Cristo. In other words, you have also, my brothers and sisters, you died to the law through the body of Christ. Remember, law here is representing sin. La ley aquí está representando el pecado. ¿Cómo morimos usted y yo al pecado? How did we die to sin? Because we died with Christ. Morimos con Cristo. Second part of verse 4, segunda parte del verso 4. Para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. See, now you died with Christ, so now you belong to Him who raised from the dead in order that we might bear fruit from God. Por eso dice Pablo, Paul says, sin, it's the master of the flesh. El pecado se enseñorea del lo que es la carne, pero nosotros hemos muerto a la carne. We have died to the flesh. Por eso ya el pecado no se puede apoderar de nosotros. That's why sin cannot overtake us. Verso 5, verse 5. Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué sucede? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Verse 5, it says, so when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused the law were at work in us so that we bore our fruit for death. Porque ahorita vamos a mirar que la ley decía, no hagas esto. Law would say, don't do that. ¿Y qué quiere hacer la humanidad? What does humanity want to do? Do it. Look, guys, please don't think of a purple elephant, please. Hermanos, no piensen en un elefante morado. No lo haga. ¿Qué hicieron todos? What did everybody do? Pensamos en un elefante morado. Right? We thought of a purple. It's like we do the opposite. Hacemos lo opuesto. Vamos al versículo 6, verse 6. Pero ahora estamos libres de la ley, hermanos, por haber muerto para aquella en cuya estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu, y no debajo el régimen bajo el régimen viejo de la letra, ni tampoco de la vieja. But now by doing to what once bound us, we have been released from the law so that we can serve the new way of the Spirit and not the old way of the written code. ¿Estamos entendiendo? So cuando nosotros ya dejamos de vivir por las cosas de la carne, when we stop living for the things of the flesh, then the sin is not going to overcome us. El pecado no nos va a enseñorear. It doesn't mean we're never going to sin because we're not in heaven yet. No significa que nunca vamos a cometer un pecado porque no hemos llegado al cielo. Pero sí podemos decir el pecado no se va a apoderar de mí. Sin is not going to overtake me because I'm dead to sin, porque he sido muerto al pecado. Amen? Let's go back to the slides, Oscar. So God is getting to the core here, that the law is helping us to uncover this. The law is telling us what's bad. Dios aquí nos está enseñando lo que la ley nos enseña que está mal. No mientas, mira Pinocchio aquí, right? Don't lie, no tengas falso testimonio, don't have a false witness. Y la otra, yo creo, tan rabiada, right? The other one, she's just really angry. So, even though I thought I was new in Christ, yo pensé que yo era nueva en Cristo, I'm a new creation, so una nueva creación, so why do I still do some of the things on the other side? ¿Por qué todavía hago las cosas en el otro lado? Well, we do. Sí lo hacemos. But how many of you hate it when you transgress the law of God? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando fallamos de veras les duele en su corazón? Ay, otra vez, ¿para qué dije eso? Why did I let that? ¿Por qué cometí eso? Why did I do that? So now we hate it when we transgress God's law. Ahora nos duele y no nos gusta cuando nosotros transgresamos la ley de Dios. Because now we're a new creation, somos una nueva criatura. Antes de morir al pecado y a la carne, before we died to that old life, pecábamos y qué, right? We would sin and it didn't matter. But now because you have an identity with Christ, you're perfect in Christ, He is in you, now we
wrestle with this. Pero porque ahora tenemos identidad en Cristo y somos del Señor, hermanos, tenemos esta lucha. Next slide. So while our inner being is being completely new, our bodies are not renewed yet. Nuestro espíritu, nuestro corazón está renovado, pero no sé si se puede ver allí, pero aquí en el estómago él tiene una virus. He has like a little bacteria, like a little virus. Porque the flesh, la carne, hermanos, no ha sido renovada. No ha sido redimida, has not been redeemed. Now, this is not a license to go do whatever we want, because we're not going to let sin empower us, right? Esta no es licencia. Bueno, hermana, pues voy a hacer lo que quiera. No, porque ya no dejamos que el pecado se empodere de nosotros. Amén. Let's read what it says in Romans 7 through 14. Vamos a Romanos 7 al 14. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Por tanto, no conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. See, law is not sin. It showed me when I did something wrong. I would have never known not to covet if the law didn't say covet. El 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. But sin, it seized that opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. For apart from the law, sin was dead. En otras palabras, yo no sabía que era malo. I didn't know it was wrong. Hasta que la ley me dijo que era malo, until the law told me it was wrong. Pues ahora lo quiero hacer. Now I want to do it. Is what Paul is saying here. Es lo que dice Pablo. Verse 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí está hablando de esa muerte, separación sin el Señor. He's like, once I was alive apart from the law, but then when the commandment came, then that sin sprang to life and I died. And it's talking about dying spiritually separate from God. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, pues me resultó para muerte. Therefore, I found that the very commandment that was given to life, I died. 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through that commandment was put to death. No estamos hablando de una muerte física. We're not talking about a physical death. We're talking about a separation from God, una separación de Dios. Cuando nosotros estábamos lejos del Señor, when we were far from the Lord. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. So the law is holy and the commandment is holy, righteous and good. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. So that what's good came death to me. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. I mean, this is such a play with words, but he says, in order that sin might be recognized as sin, it used what was good to bring about my death. So that through the commandment, sin might become utterly sinful. En otras palabras, la ley se utilizó para enseñarme que yo estaba muerta en mis delitos y pecados. It was the law of God that showed me that I was dead in my sin. But that's all they could do. Show me that I was dead. I was separate from God. Es todo lo que la ley podía hacer, ¿verdad, hermanos? Es enseñarme que estoy muerta espiritualmente. Es como cuando estos aires del Paso nos despeinan. It's like when these winds in El Paso, and somebody shows me a mirror, alguien me enseña un espejo, pues estoy bien greñuda. My goodness, my hair's messed up. Pero no me da un peine, no me da hairspray. They don't give me a comb, they don't give me hairspray. ¿Para qué sirvió el espejo? What was the mirror for? Para mostrarme qué? To show me what? ¿Qué? Que estaba bien arrastrada por el viento, estaba bien greñuda. But it couldn't help me. No me enseñó, no me ayudó. So the law showed mankind their sin. La ley mostró a la humanidad el pecado, pero no les podía ayudar. It couldn't help. Vamos al versículo. No nos quedamos, hermano. Thank you, 14.
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. For I know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Y esto de hablando de ser al pecado esclavo. Let's see the next slide. So sin, I have my new man, tengo mi nuevo hombre. I have my new identity, tengo mi identidad. Y el viejo hombre está acá, and the old sin is here, and the old man is here. The only one that can bring that separation is the cross of Calvary. Lo único que puede traer esa separación es la cruz del Calvario. Next slide, mijo. Next slide. Pero ¿quién va a ganar? Oh, no, vete para atrás, thank you. Who's gonna win? ¿Quién gana? ¿La carne o el espíritu? Ojalá. Al que tú hambreas, muere. The one you starve will die. If you starve the flesh will die. Si no le damos el apetito a la carne muere. But if we starve our spirit, hermanos, si no le damos alimento al espíritu, the spirit dies. El espíritu muere. And then there is this battle we have, una batalla que tenemos. Look with me in verse 15. Vamos al versículo 15. ¿Por qué lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Paul is saying, I don't understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate to do. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. See, it's not myself who does all this wrong, it's the sin living in me. Y yo sé que en mí, el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. He's like, I know this sinful nature is in me, for I have the desire to do what's good, but I cannot do it. Tenemos el deseo, dice Pablo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que, hermanos, el pecado que mora en mí. Now, if I do what I do not want to do, it's no longer I, but it's the sin living in me. Remember, this is sin without the S. Este es pecado sin la S. It's talking about the original sin. Está hablando del pecado original that it takes over our flesh sometimes. Que el pecado original que toma control de nuestra carne. ¿Por qué? Cuando más me quiero esforzar, when I most want to try, ay, a veces no puedo. I cannot, because it's this constant struggle. Es esta lucha constante. And chapter 7 is just presenting the mirror. El capítulo 7 es el espejo. Ahorita les damos el peine. We'll give you the comb right now. En el capítulo 8 in chapter 8. Chapter 7 is just telling us that every human, please don't beat yourself down when you feel like you don't do what you need to do. El capítulo 7 es un espejo que todos los humanos, los creyentes luchamos. Por favor, no digas, ya me voy al mundo porque fallé en esto. It's just a constant struggle. Es una lucha constante. Verse 21, verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Paul is saying, even though I want to do good, evil is right there with me. Este es el apóstol Pablo. This is the apostle Paul. El que encontró a Jesús a camino a Damasco, who found Jesus in the road to Damascus. He is saying, I have a struggle. Él dice, yo tengo esta lucha.
And we need to be transparent and real, and the Word of God is teaching you this. Tenemos que ser transparentes y reales, y qué hermoso que la palabra de Dios nos enseña esto. We all struggle with this flesh. Todos, hermanos, luchamos con esta carne. ¿Cuántos se quisieron levantar el lunes en la mañana para ir al trabajo? How many of you wanted to wake up early Monday morning to go to work? Menos para orar, right? Much less to pray. Because it's a constant struggle. Es una lucha because the flesh is tired. En la carne se cansa. So Paul is just giving us the situation. Pablo nos está dando la situación. Vamos al 22. Romans 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Do you agree with me? That the inner man, delights in God. ¿Sí? Y luego el 23, pero veo la otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. And then he says, I see another law at work in me, waging war against the law in my mind and making me a prisoner of the law of sin at work that is within me. I'm showing you the mirror. Enseño el espejo. Because nobody can do this on their own. Nadie puede hacer esto en sí mismo. We could only do it through the power of the Holy Spirit. Gloria a Dios que sí podemos luchar, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. I'm giving you the preview of the next chapter. Estoy dando el trailer, ¿verdad? Del siguiente capítulo. Even Paul calls himself miserable. Mira el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? What a wretched man I am. Who will rescue me from this body I am subject to death? He's not saying, what can I do? Él no está diciendo, ¿qué debo hacer? Because it's not what, it's who. No es qué, es quién, hermanos. ¿Quién me librará? Who will free me? It's not, what do I need to do? How can I get better? No es qué puedo hacer, cómo puedo mejorarme. It's not the what, it's not the how, it's the who. No es el qué, no es el cómo, es el quién, hermanos. Who can free me? ¿Quién podrá librarme de esto, verdad? Ya sé que está pensando. No piense en eso. Y lo está pensando. Es la ley de la carne. I'm just kidding. It's who can rescue me. ¿Quién me puede rescatar? And a lot of us maybe are talking to new people in Christ. Quizá muchos de nosotros estamos hablando con los nuevitos en Cristo y nos dicen y nos preguntan, they ask us, ¿y si le fallo? And if I fail, God, what can I do? ¿Qué puedo hacer? Yes, you can read your Bible, you can pray, you can come to church. Sí, puedes leer tu Biblia, orar, venir a la iglesia, come to Berea next week, ven a Berea la semana que entra. Pero más que todo eso, hermanos, more than that, it's who, es quién. Y Pablo dice, ¿quién me puede librar? Who can free me? Y ahora quiero que todos en inglés, en español, en francés, leamos el 25 juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ay, no, esto no se oye como noticias buenas. Come on. Hay una especial, hermanas, en Walmart que todo está $1. Ok, con ese ánimo. Ready? 1, 2, 3. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. My flesh can continue to be tempted. Mi carne sigue siendo tentada, pero yo me concentro en Jesucristo, Señor nuestro. I'm going to concentrate. I'm going to think of the Lord Jesus Christ. So this is a mirror, es el espejo. Let's go to the next slide, Oscar. So, ¿quién va a ganar? Who's going to win? El capítulo 8 empieza así. Chapter 8 starts this way. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Por lo tanto, mis amados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. If you are thinking of Christ, serving Christ, seeking Christ, si tú estás pensando en Cristo, sirviendo al Señor, amando al Señor, there is no condemnation, no hay condenación. It starts with this, that He justifies us because of Christ. Nos justifica por Cristo. Next slide. So the justification of new life, for the law of the Spirit of life has set you free from the law of sin and death.
Dice, la ley, es el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. So even though we're not redeemed in our flesh, nuestro cuerpo no es redimido. Nos enfermamos, hermanos. Nos salen las bolas por la bola. Right? We get sick. We have all these cracks and crannies. We're not redeemed yet. No somos redimidos. But my soul is. And my spirit is. Mi espíritu sí está redimido. Mi alma está redimida. Entonces, la ley del espíritu me libra de la condenación de la ley de la carne, que es la ley de la muerte. So let's read verse 3 and on, versículo 3 en adelante, capítulo 8, chapter 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil yo por la carne, Dios envió a su Hijo Jesucristo en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. See, Jesus had to become flesh to feel all the temptations of the flesh, but because he was holy, then he was able to condemn the sin of the flesh. It's through Christ. Por eso dice en el versículo 1, that's why verse 1 says, whoever is in Christ, el que está en Cristo, ya no hay condenación, there's no condemnation. So usted apéguese a Cristo, hermanos. Just, embrace Christ. Because he overcame the flesh. Porque él fue el único que pudo vencer la carne. Verse 4, verso 4. Él la venció para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Listen to this. He overcame it so that the righteousness can be in us. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. In us who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Cuando usted se esfuerza a vivir en el Espíritu, when you strive to live in the Spirit, His victory becomes your victory. Su victoria de Él se convierte en nuestra victoria. That's pretty amazing. Qué hermoso. La religión no enseña eso. Religion doesn't teach that. Religion says keep trying, keep doing, keep struggling, keep sacrificing. La religión dice, sigue tratando, sigue sacrificando, paga más monedas. But in Christ, en Cristo, He's like, I overcame sin to help you with your struggles. Jesucristo dice, yo pude vencer el pecado para ayudarte a ti en contra de la ley del pecado. This is just amazing, right? Qué hermoso. Versículo 5, verse 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. If you're in the Spirit, then your mind is set in the Spirit. Esto está hablando cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. When you and I got saved and we received Christ, ¿quién entró a nosotros? ¿Quién vive ahorita en ti? Who lives in you right now? El Espíritu Santo, the Spirit. I know we tell kids, Jesus lives in your heart. Le decimos a los niños, Cristo vive en tu corazón. Pero en realidad, ¿quién está en el corazón? Who is in us? El Espíritu Santo, amén. It's the Holy Spirit que nos está ayudando a vivir esto que se llama vida cristiana. It's the Holy Spirit who's helping us navigate this journey of Christianity. Now, we are free from the flesh, so this is a warning. Somos libres de la carne, pero mire que son la advertencia en el 6 y 7, 6 and 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. So don't get your mind governed by the flesh, because that's going to lead to death, eternal death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Porque cuando estamos bien con Dios hay paz. When we're right with God, there's peace. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. It says that the mind governed by the flesh is hostile to God. It doesn't submit to God's law, nor can it do. Por eso el hombre que no es recién convertido, vuelto a nacer, está hostil contra Dios. That's why the man that's not been born again is hostile against God. El verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. So if we're trying to live in the flesh, we're not going to please God. Tenemos que vivir en el Espíritu, hermanos. We must live in the Spirit. We must starve the flesh. Hay que, how do you say starve? Hambriar la carne.
No le des lo que quiere. Do not feed it what it wants. Because the flesh can never help us to please God. La carne nunca nos va a ayudar a agradar a Dios. Let's go to the next slide, Oscar. So then we're going to talk about the Holy Spirit. And I found these cute little pictures, esos retratitos, how it's like a lifeline. El Espíritu Santo es como el que nos tira la línea de vida. Aren't you glad for the Holy Spirit? Qué hermoso es que somos pentecosteses, ¿verdad? I am so glad I'm a Pentecostal, porque dependo del Espíritu Santo y me echa la línea. So if Christ is in me, the Holy Spirit is in me, and He guarantees me victory, me garantiza la victoria. Next slide. Because the Lord would be unjust. It says, if Christ is in you, even though your body is dead, you see the virus there? Because of sin, the Spirit is life because of righteousness. Dice aquí, si Cristo está en ti, aunque tu cuerpo está muerto por el pecado, mira la virus ahí en la pancita, pero el Espíritu es vida a través de la justicia. So we're like this, struggling with the flesh, but yet we're alive in Christ because of the Spirit. Batallamos con la carne, pero estamos vivos en Cristo por el Espíritu. So let me ask you, what happens to a believer that is not filled with the Spirit or doesn't believe in the indwelling of the Holy Spirit? ¿Qué sucede entonces, hermanos, con la persona que no está lleno del Espíritu o no cree en que el Espíritu Santo nos puede llenar? A ver, tómese un minuto y platique con su vecino. Así, no, hermana, la carne me gane. Ándale, que le gane el Espíritu. What would happen to a believer? No me vea a mí, platique con su vecino. Vecino. Es que estamos todos sentados uno por hilera, ¿verdad? Platiquen con Joe, mira, ya está Joe. Hi, Joe. ¿Qué sucede cuando un creyente no cree en la llenura del Espíritu? What happens? Bueno, empezando, dice Manny, ¿será creyente? It's a good question. What did you say, Larry? I say he was never alive, because if the Spirit is what gives life and you don't believe in the Spirit, then he's going back to being a religious person, Yes. such as the Sadducees and the Pharisees, and that's why God, Yeah. So, a lo mejor ni nunca ni fue salvo. Dice Lorenzo, pues si el Espíritu da vida y no tiene el Espíritu, es un religioso como los saduceos y fariseos. Es que es de Berea, hermano, por eso dijo esa. No, good job, good job. ¿Alguien más? Anybody else? ¿Alguien tiene una experiencia que como el Espíritu Santo te ha ayudado a vencer las cosas? Has anybody have an experience of how the Holy Spirit has helped you to overcome things? Julie. Wow, that's amazing, Julie. Ella siempre estaba atemorizada. Pero cuando el Espíritu Santo la bautizó, ella se deshizo del temor. Isn't it amazing that the Holy Spirit is really what we believers need, lo que necesitamos nosotros creyentes? Gracias por sus comentarios. Thank you for that. So now, let's read what it says. Hold on, let me see the other slide. A ver, ¿qué estoy hablando ahí? ¿Qué le pasó a este enfermito? Sin is like bacteria causing weakness and diseases in our body. Sorry, Eva, I know you see this all day long, ¿verdad? Ella ve en los microscopios las bacterias, ella trabaja en un laboratorio, Eva, y ella siempre está viendo, aunque te gusta, ¿verdad? They have beautiful drawings. But anyway, no le gusta la bacteria, pero hermanos, es como está infectado el cuerpo con el pecado. ¿Y qué sucede cuando hay una virus y no le damos
la vacuna o no le damos medicina, ¿qué sucede, hermana Bernardina? Se queda en la cama, infectado y no puede gozar de la vida, right? No puede salir, no puede hacer nada. Same thing with sin. When we leave sin untreated in our lives, cuando nosotros dejamos el pecado en nuestra vida sin darle la vacuna de la sangre de Cristo, without the blood of Christ, no podemos, hermanos, disfrutar de la vida abundante que el Señor nos promete en Juan 10:10. We cannot enjoy the abundant life that God promises us in John 10:10. No podemos disfrutar porque no estamos tratando con el pecado. We're not dealing with sin. Next slide. So God gives us this immune system. A ver, mijo. ¡Ta-ta! You like this? Para los tengo que entretener para que no se me duerman. So we have this immune system. Nos da esta vacuna para poder, hermanos, luchar en contra del virus del pecado. To be able to overcome this virus of sin so that we don't think of those bad thoughts. Para no tener esos malos pensamientos. Porque no es pecado ser tentado. It's not a sin to be tempted. El pecado es ceder a la tentación. The sin is when we heed to this temptation. So, el Espíritu Santo es el que nos protege. La palabra de Dios es la que nos protege. The Holy Spirit protects us. The Word of God protects us. El ayuno, la oración, fasting and prayer protect us de todas las cosas que quieren venir a infectar nuestro espíritu. What wants to come and bring us down. Los hábitos, bad habits, lo que uno ve, what we see, etc. So we need to allow the Holy Spirit to fight for us, que pelee por nosotros. Let's go back to the Bible. Vamos a leer Romanos 8, 9 al 16. I think that was my last slide. Ya se les acabó la caricatura. It says, si vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Wow. So Paul is even doubting that people live in the Spirit. He goes, if you are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Because see, we don't have the Spirit of Christ. We don't belong to Christ. We're religious. Somos religiosos. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. You see, if Christ is in us, then we are dead to sin and we are alive to Christ. Y si el espíritu de aquel, verso 11, que levantó a Cristo, le levantó de los muertos al Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro espíritu mortal para que el espíritu que mora en vosotros. I love this because if the same Spirit who raised Jesus from the dead is living in us, He's going to raise us up. So vale más, hermanos, que tengamos Espíritu Santo para poder ser levantados. We better live in the Spirit to be raised. Así que, hermanos, deudores somos. We are debtors to this. Now, I want to go to verse 15 and 16, and it just talks about how the Spirit of God lives in us and allows us to say, Abba, Father. Me quiero saltar al 15 y 16 que dice, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, ahora somos hijos y podemos decir, Abba, Padre. Verse 17, y si hijos, herederos y coherederos. In other words, we share the blessing and the inheritance that belongs to Christ, including eternal life. Nosotros compartimos, hermanos, con la herencia, con la bendición que Cristo tiene, incluyendo la vida eterna. Now, goes to verse 18 and now, para terminar este capítulo. How, even though there is struggle in the flesh, aunque luchamos con la carne, dice, aún la creación, versículo 19, verse 19, even creation is crying. Aún la creación gime, hermanos, por ser redimido. It cries out to be redeemed. If our flesh cries out to be redeemed, so does nature. También la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza gime para ser redimida? Why nature? Porque también la naturaleza fue, ¿qué, hermanos?
condenada, because nature was also cursed. Hay espinas, hay toritos. There's spines, there's weeds. Génesis 3, 17 al 19, Genesis 3, 17 to 19. Pero gracias a Dios, let's go to 23. No solamente la naturaleza, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo. See, we also cry out because we receive the blessings in church, so we have like a little preview of what it is to live in the Spirit. Don't you ever feel blessed and you want to like that moment never to end? ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos y dicen que nunca se acabe este momento? I remember when I was baptized with the Holy Spirit, I was speaking in tongues as a teenager, and I didn't want to stop because I said, I'm never going to speak them again. But I did. Cuando era joven, recibí el bautismo del Espíritu Santo a la edad de 14 años, y yo decía, yo no quiero parar de hablar porque se va a ir este sentimiento y nunca voy a hablar otra vez en lenguas, pero sí hablé. But what I'm saying is that when we feel the presence of God here, cuando sentimos aquí la presencia de Dios, es un poquito, hermanos, de lo que va a ser para siempre. It's a little bit of what we're going to feel forever. So yes, our flesh is also crying. También nuestra carne gime. Let's go to verse 28, versículo 28. Sabemos, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that all things God works for good to those who love him, who have been called according to his purpose. Porque lo que antes conoció también predestinó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. See, God predestined humanity to be who were made in the image of the Lord. Y a los que predestinó también llamó. He also called. Y a los que llamó justificó. And those that recognized the call and answered the call, he justified. Y a los que justificó también glorificó. And everyone who's justified will also be glorified. ¿Qué pues diremos, hermanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? When God is on our side, there is no power or authority that can take you away from his love, que te puede quitar de su amor. Not even the sinful nature we have, ni aún la naturaleza pecaminosa. If we don't give heed to the flesh, si nosotros no vivimos según la carne, but we're trying to live according to the Spirit, tratando de vivir conforme al Espíritu, then there's no condemnation and nothing can separate you from the love of God. No hay condenación y nada te puede separar del amor de Dios. Solamente tú y yo, only you and I, can separate ourselves. Nos podemos separar nosotros del amor de Dios. And it says there, let's go to verse 34, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, que está a la diestra de Dios, está intercediendo por ti. Isn't it amazing that Christ right now is seated at the right hand of the Father and he's praying for you? He's interceding for you. Oh my goodness. My son, my daughter, I know they're going to be tempted with this situation. Mi hijo, mi hija va a ser tentado de esta situación. And he's interceding for us. E intercede por nosotros. ¿Quién entonces, hermanos? Who can separate us? ¿Quién nos puede separar? And here it lists 7 enemies. Aquí enumera 7 enemigos. The pressures of life, las presiones del mundo. Why people, when they go through these perils, they feel like God doesn't love them anymore. Mucha gente cuando pasa por esto dice, Dios ya no me ama. ¿Cuál es la primera? Which is the first one? Let's go, Oscar, to chapter 8, verse 35. ¿Cuál es la primera? Which is the first one? Tribulación. It literally means squeezed. Significa aplastado. Tribulation, la tribulación. ¿Qué más? Hardship, angustia. When people go through these things, they feel like God doesn't love them. Cuando gente pasa por esto, muchos piensan, no me ama Dios. Y luego, ¿qué es la tercera? What's the third one? Persecution. You know, Christianity went through persecution for 200 years. En este tiempo empezó la persecución de Roma contra los cristianos y esa persecución duró más de 200 años.
And the other 4 follow persecution. Las otras 4 siguen persecución, que es hambre, desnudez, espada, cuchillo, right? The rest of them follow persecution because that's what happens. Hunger and lust. Hunger and famine and nakedness and danger and sword. Pero aún así, if these pressures of life happen, nothing is going to separate us from God's love. Nada nos puede separar, hermanos, del amor de Cristo. And it says, como está escrito, 36, a causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. He's like, a lot of us are going to be considered as sheep to the slaughter. Oh, pero empieza el 37. Look at 37. Antes, en todas estas cosas, in all these things, these 7 enemies, esos 7 enemigos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. I am just more than a conqueror. Y esa palabra, más, esas 3 palabras, más que vencedor, those 3 words, more than conqueror, es upernicao. ¿Qué? Eso. It means hyper victory. Hiper victorioso. Super, sobrenaturalmente victorioso. We're not just overcomers. We're hyperly overcomers. Because he loves us. So then Paul says in verse 38, dice Pablo en el 38, por lo estoy seguro, not even death or life, angels, principalities, powers, what's the present, what's the future, 39, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Por si acaso se me pasó algo, nada, ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. So, chapter 7, capítulo 7, it shows us a mirror. Nos enseña un espejo. Yes, I know you're struggling with sin because this is a sinful nature. Yo sé, dice Pablo, que luchas con el pecado porque es una naturaleza pecaminosa. But you don't have to live and serve sin. No tienes que vivir y servir el pecado. Learn to live in the Spirit. Aprende a vivir en el Espíritu and you will be an overcomer. Y tú serás un vencedor. Because the righteousness that you and I seek are only found in Christ. La justicia que nosotros buscamos se encuentra en Cristo. But we have to make sure that we confess when we fail Him. Asegurémonos de confesar, hermanos, cuando le fallemos. And put everything away that hinders the Holy Spirit from helping you. Haz a un lado todas las cosas que te impiden que el Espíritu Santo te ayude. Get rid of the things that make you think sin. Deshate de las cosas que mete el pecado en tu mente. Get rid of the things that in your emotion it makes you want to seek sin. Deshate de las cosas que emocionalmente te llevan a buscar el pecado. Let go of those things. Suelta esas cosas and let God indwell your life. Y deja que el Señor llene tu vida.